Mensajes con el doctor Alberto Morales. Se puede comunicar con el doctor Alberto Morales a la siguiente dirección: am201945@gmail.com. Teléfono 506-7167-4876. Apartado postal 228-3100, Santo Domingo de Heredia, Costa Rica, Centroamérica. El doctor Alberto Morales se pone a sus órdenes. Que Dios les bendiga en el nombre poderoso de Cristo Jesús. ¿Qué tal, amigos y hermanos? Les habla el doctor Morales para servirles. Hoy vamos a tener un estudio bíblico de la palabra de Dios. Y es una palabra interesantísima. Es la palabra propiciación. Esa palabra la encontramos en Levíticos 16 del verso 1 al verso 22. Y la encontramos también en el Nuevo Testamento, Primera de Juan, capítulo 4 y el verso 11. Propiciación. Entramos al estudio bíblico de esta noche. Yo no voy a leer los textos, yo les voy a dejar a usted esta linda y hermosa tarea de poder consultar al libro de los libros, la palabra de Dios, la carta magna del reino de los cielos. Comenzaremos diciendo que la palabra propiciación viene de la palabra propiciatorio. Y propiciatorio viene del verbo hebreo kippur. Y lo que significa kippur en hebreo es expiar. En el griego la palabra es hilasterion. Esa palabra hilasterion significa la tapa del arca. Era la tapa del arca o cofre sagrado, que en él se encontraba el maná, la vara de Aarón y las tablas del pacto, o sea, los 10 mandamientos. Usted puede encontrar eso y tome notas. Éxodo 25 del 10 al 18 y Hebreos capítulo 9 del verso 1 al verso 5. El arca o cofre sagrado medía 112 centímetros y medio, de largo 37 centímetros y medio, de ancho y alto. El gran día de expiación que lo encontramos en estos textos bellos era que una vez al año el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo con la sangre del carnero para expiar los pecados del pueblo. Entonces, el sumo sacerdote rociaba el propiciatorio o la tapa del arca con la sangre del carnero como señal de que la justa sentencia de la ley había sido ya de manera típica satisfecho o cumplida con relación al pecado. Levíticos 16 del 1 al 14, que es interesante que usted lo lea. ¿Qué es el pecado? ¿Por qué sangre? El pecado es la infracción a la ley de Dios. Eso dice Primera de Juan 3, verso 4. Y la ira de Dios en contra del pecado, cuando esto se hacía,
quedaba apaciguada. Gloria al Señor. Vamos a ver el significado de la palabra propiciación en una forma detallada. La palabra propiciación significa tapar, significa apaciguar, significa reconciliar, significa intervenir a favor de alguien que está bajo la ira de otro. Dios se encuentra, amigo, airado en contra de los pecados de los hombres. Se encuentra airado en contra de los pecados de los hombres, porque el pecado de la humanidad ha llegado como un vapor nauseabundo hasta su presencia en el día de hoy. Y esta es una ira santa, una ira balanceada con su justicia y rectitud. Esa ira justa y real, y la expresión, por ejemplo, la ira de Dios, usted la encontrará en el Antiguo Testamento 50 veces y 22 veces en el Nuevo Testamento. Muchas personas solo hablan de Dios como un Dios de amor, como un Dios que jamás va a castigar el pecado, pero la Biblia declara que Dios está irado contra el pecado. Y dice también la palabra de Dios que Él es fuego consumidor, Hebreos 12:29. Y que si los hombres no se arrepienten y los hombres no se vuelven de sus estados pecaminosos que son ofensivos a Dios, y los hombres no aceptan a Jesucristo como nuestro Salvador, tendrán que saborear la justa ira de Dios. Usted dirá, ¿cómo, hermano, que Dios haga eso, sí? ¿Qué pasó con los antediluvianos? ¿Qué pasó con Sodoma y Gomorra cuando el pecado llegó a lo máximo? La homosexualidad, el lesbianismo y tanto pecado ofensa a Dios, que la ira de Dios cayó sobre Sodoma y Gomorra. ¿Qué le sucedió a la familia de Coré y sus séquitos? Léase Números 16 del 1 al 50 para que usted se dé cuenta que Dios es un Dios de amor, pero también Él es un Dios justo que castiga el pecado. Vamos a mirar los textos bíblicos. Yo quiero que usted tenga su Biblia en su mano. Vamos a mirar los textos bíblicos que hablan acerca de la ira de Dios en contra de los hombres pecadores y cómo Dios odia el pecado. Yo quiero que anote ahí donde está usted, vaya anotando los textos, coma la palabra de Dios, escudriñe la palabra de Dios. Sí, estos textos nos hablan acerca de la ira de Dios en contra de los pecadores y en cómo Dios odia, Dios, un Dios santo, odia el pecado, porque la ley es el reflejo de la santidad y justicia de Dios. El Salmo 5 del 4 al 6, léalo detenidamente. Lea detenidamente Nehemías capítulo 1 del 2 al 3. Lea detenidamente Éxodo 34:7. Proverbios capítulo 3 del 31 al 32. Romanos capítulo 1 verso 18. Romanos capítulo 2 del 4 al 6. Salmo 34:16. Colosenses capítulo 3 del 5 al 6. El libro de Apocalipsis capítulo 6 del 12 al 17.
y Juan capítulo 3 del verso 36. Lea detenidamente esos textos, medítelos, y usted notará que esos textos le hablan con claridad que Dios está airado contra los hombres pecadores, airado, y cómo Dios odia el pecado. Pero hay una noticia maravillosa para usted, una noticia gloriosa. Jesús, nuestro amado Salvador, 100% hombre y 100% Dios, que vino al mundo, Dios manifestado en carne, aplacó la ira de Dios ofreciéndose como sacrificio de sangre en la cruz del Calvario por nuestros pecados, asumiendo ese acto voluntario, el castigo que usted y yo merecíamos. Él lo asumió. Bendito sea su santo nombre, nombre que es sobre todo nombre. La ira de Dios fue descargada sobre él en la cruz del Calvario. Toda la ira de Dios cayó sobre él y de esa manera tomó el lugar suyo y el lugar mío. Y las demandas de la ley quedaron satisfechas. Gloria al Señor. Romanos 3:25, léalo. Romanos 3:25. Primera de Juan 4:10. Las demandas de la ley quedaron satisfechas a través de su sacrificio en la cruz del Calvario. Usted ya no se encuentra ya más bajo la ira de Dios. Usted es libre de toda condenación, y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Romanos 8:1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. El libro de Juan, el Evangelio, el capítulo 5 y el verso 24, léalo detenidamente. Léase Juan 3:18, el libro de Romanos, que es un libro maravilloso. Martín Lutero dijo que si la Biblia es un anillo, Romanos es la perla. Romanos capítulo 8 del 31 al 39, léalo, que usted está libre, diga libre, no lo digo yo, lo dice el Señor, libre de toda condenación. Porque Jesús llevó y cargó Él todos nuestros pecados, no una parte, todos, pasados, presentes y futuros, todos. Isaías 53:6, y le hace también el verso 11. Segunda de Corintios 5:21. El libro de Gálatas, un libro hermoso, capítulo 3, verso 13. Hebreos, capítulo 9, verso 28. Primera de Pedro 2:24. Hebreos 10:12 y Hebreos 10:14. Dice que Jesús llevó y cargó sobre él todos nuestros pecados. ¿Por qué usted está pensando que usted está bajo condenación? Si usted ha recibido al autor de la vida, usted es libre en el nombre de Jesús. Todos nuestros pecados han sido perdonados. ¿Cómo lo sé? Dirá usted. Bueno, léase Colosenses 2:13. Léase Hechos 10:43. Hechos 26 del 14 al 18. Efesios 1 del 5 al 7.
Colosenses 1 del 3 al 14 y Primera de Juan 2:12. Dicen los textos, coma la palabra de Dios, tráguesela, escudriñela, coma el rollo de la palabra. Y usted notará que dice que todos nuestros pecados, todos, han sido perdonados. A partir de este instante usted es una nueva criatura. El pecado ya no gobierna sobre su vida. Ahora el que gobierna en su vida se llama Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, y ya usted no presenta más sus miembros como instrumentos al pecado, sino como instrumentos de justicia. Usted tendrá un corazón cambiado, transformado por el poder de la gracia, para caminar rectamente como Dios quiere. Usted no puede. Esto no es un asunto de que usted puede, es un asunto de Dios. Cuando Él cambia la vida del más vil pecador, yo quiero que en este instante, si ya has estudiado la palabra y has visto ahí que esto no es un asunto suyo, no es un asunto mío, es la palabra de Dios la que dice que usted está perdonado. Dele gracias a Dios, levante sus manos y dígale: Señor, gracias por Jesucristo, mi Señor y Salvador, que pagó el precio de mis culpas en la cruz del Calvario. Te doy gracias, Señor, porque la ira que estaba sobre mí fue quitada. Hoy puedo alabar tu nombre y glorificar tu nombre como un hombre y una mujer libre de toda culpabilidad. Declaro que soy libre en el nombre que sobre todo nombre. Amén y amén. Mensajes con el doctor Alberto Morales. Se puede comunicar con el doctor Alberto Morales a la siguiente dirección: am201945@gmail.com. Teléfono 506-7167-4876. Apartado postal 228-3100, Santo Domingo de Heredia, Costa Rica, Centroamericana. El doctor Alberto Morales se pone a sus órdenes. Que Dios les bendiga en el nombre poderoso de Cristo Jesús.